El enviado de paz de Ucrania advierte que las negociaciones serán duras, será un desafío. Pero Kiev espera convencer a más naciones para que apoyen su fórmula de paz durante las próximas conversaciones en Arabia Saudita, para encontrar una conclusión pacífica al conflicto de Rusia en Ucrania. Asesores de seguridad nacional y otros altos funcionarios de más de 40 países, excepto Rusia, se reunirán en Yede, con la esperanza de acordar principios básicos sobre cómo poner fin a la guerra. El jefe de gabinete del presidente Volodymyr Zelensky, enviado para las discusiones, Andriy Yermak, dijo en una entrevista televisiva transmitida el viernes por la noche que anticipa que el diálogo será difícil, pero que detrás hay verdad y bondad. A pesar de la exclusión de Rusia del foro, el Kremlin ha prometido vigilar la reunión. China, que mantiene estrechas relaciones con Rusia, dijo el viernes que enviará a su enviado especial para asuntos euroasiáticos, Liu, y a participar en las discusiones, aunque tenemos numerosas disputas y hemos escuchado diversos puntos de vista. Enfatizó la importancia de tener una comprensión común de los valores fundamentales. Ahora hay pocas esperanzas de negociaciones de paz directas entre Ucrania y Rusia, según las autoridades ucranianas, rusas e internacionales, ya que la guerra continúa y Kiev intenta recuperar territorio a través de una contraofensiva. Mientras tanto, Ucrania busca expandir sus aliados diplomáticos más allá de sus aliados occidentales actuales, al contactar naciones en el sur global, incluidos India, Brasil y Sudáfrica, según Zelensky. Este otoño se llevará a cabo una cumbre de paz de líderes mundiales que respalden los conceptos basados en su propia fórmula de 10 puntos para una resolución para el barco ruso que fue atacado por drones en el estrecho de Kerch. Moscú ha rechazado la oferta de paz de Zelensky, según los informes. Los drones ucranianos atacaron un petrolero ruso en el estrecho de Kerch. No hubo heridos, según un informe del sábado temprano de la Agencia Federal de Transporte Marítimo y Fluvial de Rusia, que decía el petrolero sí sufrió un agujero en la sala de máquinas cerca de la línea de flotación en el lado de estribor, aparentemente como consecuencia de un ataque de drones marinos, según los informes. El ataque bloqueó el tráfico en el puente de Kerch, una vía clave que conecta la Crimea incautada con la parte continental de Rusia, el sábado por la mañana. Las autoridades designadas por Rusia informaron haber escuchado explosiones cerca del puente, que atribuyeron al ataque al barco. TASS dijo que el barco, que tenía 11 pasajeros a bordo, no había perdido gasolina. Ucrania no emitió una declaración formal sobre el ataque, como suele hacer después de incidentes similares que involucran objetivos rusos. Un funcionario designado por Rusia en Zaporizhia, en el sur de Ucrania, llamado Vladimir Rogov, dijo que el ataque hirió a numerosos miembros de la tripulación del barco. Rogov declaró en Telegram que la detonación debida a la explosión a bordo del barco fue visible desde la península y que los lugareños la confundieron con una explosión en la ciudad de Yakovenkovo, cerca del puente de Crimea, según el canal Telegram del Centro de Información de Carreteras. El puente de Kerch estuvo cerrado al tráfico durante aproximadamente 3 horas antes de abrir nuevamente el sábado temprano. Según Kiev, un gran marino ucraniano fue responsable de dañar un barco de desembarco ruso en el puerto ruso de Novorossiysk, en el Mar Negro. El barco de la flota del norte rusa Olenegorsky Gorniak, de 112 metros de eslora y dañado hasta el punto de la ineficacia, se utilizó para llevar soldados y equipo militar a los puertos ucranianos incautados por Rusia. El ataque nocturno al barco parecía tener éxito, según las imágenes de las cámaras a bordo. La agencia de noticias Unian subió imágenes de la cámara del Gran Marino, que parecían mostrarlo viajando discretamente a través del Mar Negro y golpeando el centro del barco. La película también mostró un acorazado ruso que se inclinaba hacia un lado después del ataque. Según las imágenes de satélite, parecía que un barco de desembarco ruso anclado en un puerto del Mar Negro estaba derramando petróleo el viernes. Rusia dijo que el banco estadounidense JP Morgan había dejado de procesar pagos para el Banco Agrícola de Rusia. Con la aprobación de Washington, JP Morgan ha estado procesando pagos relacionados con las exportaciones de granos rusos durante los últimos meses. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia dijo el viernes que la asociación había terminado esta semana. Los medios rusos citaron a la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, María Zakharova, diciendo
La conexión directa entre el Banco Agrícola ruso y JP Morgan. Se detuvo 2 de agosto según los informes. El ministro de Defensa ruso Sergei Shoigu fue a una zona de guerra en Ucrania el viernes para hablar con oficiales de alto rango y observar un puesto de mando. Shoigu, que agradeció a los comandantes y soldados por las operaciones ofensivas éxito, recibió una actualización sobre la situación en el frente durante su visita a la Imen. En el este de Ucrania, afirma el informe. El organismo de control nuclear de la ONU dijo que finalmente se le había permitido el acceso que había solicitado hace un mes a la central nuclear en Zaporizhia, en el sur de Ucrania controlada por Rusia, y que no había detectado explosivos a pesar de las acusaciones de que se habían instalado minas alrededor del equipamiento. Un tribunal ruso condenó a Alexei Navalny a 19 años de cárcel y lo colocó en un régimen especial, con las condiciones penitenciarias más duras del país. El jurado encontró a Navalny culpable de los 6 cargos, que incluían promover y financiar el extremismo, establecer una organización no gubernamental ilegal, rehabilitar el nazismo e incitar a los jóvenes a actividades peligrosas. Él y sus partidarios han negado las acusaciones, diciendo que tienen motivaciones políticas. El viernes un tribunal ruso escuchó el testimonio de un exasistente de Navalny que trabajaba en su canal de YouTube. Según Novaya Gazeta, un periódico ruso, un técnico de televisión llamado Daniel Kolodny fue declarado culpable de organizar una organización extremista y condenado a 8 años de prisión. Varsovia alegó el martes que 2 helicópteros bielorrusos habían violado el espacio aéreo internacional polaco, elevando las tensiones diplomáticas entre los dos países. El Servicio de Seguridad SBU de Ucrania también afirmó que Rusia planeaba atacar la refinería de petróleo Mozir de Bielorrusia, bajo el pretexto de una operación de bandera falsa, para arrastrar a Bielorrusia al conflicto en Ucrania. El viernes el candidato presidencial republicano Chris Christie visitó Ucrania y habló con el presidente Volodymyr Zelensky en un esfuerzo por demostrar aún más el apoyo de Estados Unidos a Kiev. Anna Netrebko, soprano y una de las mayores atracciones del Met, antes de la invasión rusa de Ucrania, presentó una demanda contra la compañía de ópera de Nueva York y el gerente general Peter Hell, alegando difamación, incumplimiento de contrato y otras violaciones derivadas de la decisión de no emplearla más. El principal corresponsal de asuntos exteriores del Wall Street Journal informa que los funcionarios marítimos ucranianos han advertido a los puertos rusos del Mar Negro y que los accesos a ellos se designarán como regiones de riesgo de guerra. A partir del 23 de agosto las fuerzas rusas abrieron fuego contra el asentamiento de Veletensk, en el área de Kherson, en la mañana del 5 de agosto de 2023. La víctima era un ciudadano masculino, según una publicación de Telegram de la Fiscalía Regional de Kherson, a las 9:07 de la mañana. Los ocupantes atacaron con artillería la aldea de Veletensk en el distrito de Kherson. La víctima, un civil, fue trasladada al hospital después de ser alcanzada por metralla. Las viviendas unifamiliares con jardín eran las más vulnerables. Un recordatorio de que los invasores rusos lanzaron 2 ataques de artillería contra la ciudad de Kherson. En la noche del 5 de agosto de 2023 hubo 2 heridos el día anterior. Las fuerzas rusas lanzaron 92 ataques en el área de Zaporizhia. En Telegrin, el jefe militar de Zaporizhia, Yuri Malasko, anunció que, a pesar de 92 ataques en 24 comunidades, durante el último día nadie en la región resultó herido. Ha habido 26 informes de daños por ataques enemigos a casas, pisos e infraestructura en las regiones de Zaporizhia, Basílica y Polo, y dijo: vale la pena señalar que el fuego de artillería representó 82 del total de 108 ataques. Uliápilsk, Novodarivka, Charine, Krasne Malinivka, Viloiria, Preobrazenka, Eskerbaki, Levatne y Orivka, Mara, Tomachka, Omelnit, Stepnoirsk, Kamiansk, Malis, Chervaki, Stepove y Piatikatki fueron atacados. El enemigo disparó misiles antiaéreos contra Novoyakovlivka, Olivsk, Temirivka y Chervone. Bombardeó Orikip 3 veces y utilizó vehículos aéreos no tripulados UAV para atacar a Novoandrivka y Malinivka. United Kingdom informa ha afirmado que los soldados rusos han lanzado ataques significativos durante las últimas 24 horas, dañando hogares y negocios en los distritos de Bovodukhiv, Kharkiv, Suiv y Sium y Kupiansk de la región de Kharkiv.